Pasarían 2 años luego del Torneo del Poder. Muchos dioses de la destrucción estaban enojados con Bills, ya que sería el último que querían que ganara. Su hermano Champa era quien estaba más dolido por la situación, en especial porque Bills se estuvo burlando de él por un tiempo. Champa y Vados estarían recorriendo el Universo 7 en busca de las superesferas del dragón. «Muy bien, cada vez falta menos para cumplir con mis planes», diría Champa. Señor Champa, ¿qué tiene pensado hacer? Preguntaría Vados. «Ya lo verás. Pediré un deseo que haré pedazos a Bills», reía Champa. Recuerde que las traiciones entre dioses están prohibidas. Advertía Vados. Si realiza algún tipo de daño al señor Bills, Zenosama no se lo perdonará. «Oh, yo no haré nada», sonreía Champa. «El que se hará daño será el mismo Bills». En ese momento Goku y Vegeta estarían entrenando en el planeta de Bills mientras Whis lo supervisaba. «Ya verás, te venceré de una vez por todas, insecto», diría Vegeta. «Eso quisieras», diría Goku. «Será mejor que se pongan más serios porque el entrenamiento termina mañana», diría Whis. «¿Por qué?», preguntaría Goku. «Tendremos que estar algunos días fuera. Cada cierto tiempo nos reunimos entre los dioses de todos los universos para discutir asuntos», diría Bills. «Además, seguramente Zenosama quiera ver el nivel de vida de cada universo luego del Torneo del Poder». «¿Pedirá otro Torneo del Poder?», preguntaría Goku. «¡Claro que no!», gritaría Bills furioso. ¿Acaso olvidas todo lo que pasamos en el último? «Bueno, a mí me pareció divertido», diría Goku entre risas. «Kakaroto, no seas tonto. ¿Quieres hacerte odiar más que de costumbre?», preguntaría Vegeta. «Señor Goku, tanto el señor Bills como el señor Vegeta tienen razón en lo que dicen», diría Whis. «Otro torneo del poder sería peligroso, por el hecho de que Zenosama se aburriría y podría destruirlo todo». «No creo que sea para tanto. En la Tierra se celebraba un torneo de las artes marciales cada 3 años», diría Goku. «Pero los terrícolas son seres tontos que se emocionan con cualquier tontería», diría Bills. «Estamos hablando de Zenosama». «Ahora que lo pienso, los últimos torneos de las artes marciales en la Tierra fueron algo aburridos. Siempre éramos nosotros mismos», diría Goku. Minutos más tarde, Champa acababa de reunir la última superesfera del dragón. «¡Listo! ¡Ya está!», diría Champa. Señor Champa, tiene tiempo para decidir si cambiar de opinión, diría Vados. «No, lo haré, en especial un día antes de la reunión», diría Champa. Como usted ordene, diría Vados sin mucho entusiasmo. Vados usaría las superesferas del dragón para invocar al dios dragón. Tras hacer su aparición, estaba listo para cumplir su deseo. «Dime cuál es tu deseo. Puedo cumplir cualquier cosa», diría el dios dragón. Muy bien, señor Champa. Llegó su hora, diría Vados. «Deseo que Goku y Bills cambien de cuerpos», pediría Champa. ¿Qué?, diría Vados confundida. «Ya lo oíste. Quiero que cambien de cuerpos», diría Champa. ¿Qué?, diría Vados de nuevo. «Ese deseo es muy fácil de cumplir», diría el dios dragón. Goku y Bills estarían discutiendo sobre un segundo torneo del poder. «Solo tienes que verte la cara de tonto que pones al hablar de eso», diría Bills. El cuerpo de Goku y de Bills brillarían. Ambos cambiarían de posición. Luego, cada uno de ellos gritaría aterrado al verse a sí mismo en el cuerpo del otro. «¿Por qué me veo a mí mismo?», dirían Goku y Bills al mismo tiempo. «¡Mi voz!», diría Goku. «¿Por qué mi voz suena a personaje de anime?», preguntaría Bills. «Es increíble», diría Whis. «¿No se han dado cuenta?», preguntaría Whis. «¡Cambiaron de cuerpo!», diría Vegeta. Bills y Goku se observarían sus manos. Notarían que tenían el cuerpo del otro. «¡Idiota! ¿Qué crees que estás haciendo?», preguntaría Bills. «¿Yo qué voy a saber? Estaba aquí contigo», diría Goku. «Rayos, y mañana tengo la reunión entre los universos», diría Bills aterrado. Champa y Vados verían todo desde su báculo. El dios de la destrucción no dejaba de reírse. «¡Ja, ja, ja! ¡Bills está acabado!», diría Champa. ¿Qué pasa si Zenosama descubre que usted fue el responsable?, diría Vados. «Nunca lo hará, no hay evidencia», diría Champa. Tampoco superesferas del dragón, y solo los dioses podemos usarlas, diría Vados. Champa quedaría mudo por un momento. Había pasado por alto ese detalle. «No arruines mi momento y déjame disfrutar esto», diría Champa de mal humor. Pasarían las horas. Bills y Goku no encontrarían la manera de solucionar aquel problema. «¡Qué incómodo es este cuerpo! ¿Cómo haces para rascarte sin lastimarte con estas garras?», preguntaría Goku. «No me rasco», contestaría Bills. «Cielos, qué molesto es tener cabello. ¿Cómo peleas con esta cosa?». «Junta transpiración». «Solo espero no tener que ir al baño en una caja de arena», diría Goku. «Yo no hago eso, idiota», diría Bills furioso. «Tranquilícese. No sé nada de usted ni cómo vive», diría Goku.
Supongo que tendré que ser el dios de la destrucción desde ahora. Eso sí que no te lo permitiré, diría Bills al engravecer el tono de su voz. Yo sigo siendo el dios de la destrucción. Estoy sospechando de que esto es un plan para quedarte con mi cargo. Claro que no, eso sería aburrido, diría Goku. Como sea, te destruiré, diría Bills. Bills estiraría su mano hacia Goku. ¡Desaparece!, diría Bills. Bills trataría de crear una bola de Hakai, pero solo crearía una bola de ki. ¿Qué?, diría Bills aterrado. Vaya, eso es curioso, diría Whis. Tal parece que la destrucción quedó dentro de su cuerpo original. ¿Qué? No puede ser cierto, diría Bills. A ver, diría Goku. Goku estiraría su dedo apuntando hacia arriba. Crearía una leve bola de Hakai. ¡Miren, lo hice! ¡Soy un dios de la destrucción!, diría Goku. ¡Idiota! ¡Deja de hacer eso, que nos puedes matar!, diría Bills aterrado. Oigan, ¿cómo se controla esto?, preguntaría Goku. De pronto, la bola de ki crecería hasta ser más grande que su cabeza. Vegeta y Bills se apartarían aterrados. ¡Whis! ¿Cómo lo apago?, diría Goku aterrado. Solo cálmese, es como energía normal pero puesta, diría Whis como si nada. ¡Pero no puedo! ¡No quiero destruirme!, diría Goku. La bola de Hakai crecería aún más. Goku no podría controlarla. De pronto, Whis tocaría la bola de Hakai con la punta de su báculo. Esta desaparecería por completo. Definitivamente no podrá ser dios de la destrucción, diría Whis. Como si lo quisiera. Mira lo incómodo de estas orejas, diría Goku. ¿Qué problema tienes con mis orejas?, preguntaría Bills furioso. ¿Y qué va a hacer? Son incómodas, siento el viento todo el tiempo con esto, diría Goku. Igual este cabello de simio todo feo y reseco, diría Bills al sujetarse el cabello. Oye, tengo el mismo cabello desde que nací, se quejaría Goku. Eso tiene sentido, diría Bills. Señores, dejen de comportarse como unos niños, diría Whis molesto. Si no encontramos la manera de regresarlos a la normalidad, mañana estaremos en problemas. No creo que el señor Goku pueda hablar como el señor Bills. No es difícil, solo tengo que decir que si no me hacen caso los destruiré y que tengo sueño, diría Goku. ¡Idiota!, diría Bills al golpear la cabeza de Goku. ¡Ay, eso dolió!, diría Goku. Estamos hablando de Zeno-sama. Si dices esas cosas, adiós Universo 7, diría Bills furioso. No lo imagino al señor Goku realizando una reverencia como corresponde, diría Whis. ¿Por qué de todas las personas que existen me tenía que pasar esto con Goku?, preguntaría Bills. Evidentemente esto fue un ataque de alguien, diría Vegeta. Alguien que sabe que mañana tendrán esa reunión. El señor Vegeta tiene razón, diría Whis. Whis, ¿puedes usar magia para regresarnos a la normalidad?, preguntaría Goku. ¿Tengo cara de mago?, preguntaría Whis ofendido. Revives a los muertos, regresas en el tiempo, puedes crear materia y viajar con personas por el espacio, además de observar cualquier punto de cualquier universo con tu báculo, diría Goku. Eso no es magia. No puede ser tan primitivo, diría Whis. Es como si le dijera que los aviones de la Tierra son pájaros mágicos. Bueno, supongo que tienes razón. Reía Goku. Lo mejor será ir a la Tierra y pedir a las esferas del dragón que cambien sus cuerpos, diría Vegeta. ¿Crees que tendremos tiempo hasta mañana?, preguntaría Goku. Bulma debe de tener las esferas del dragón en el laboratorio de la Corporación Cápsula, diría Vegeta. Y con su teletransportación podríamos llegar en un instante, diría Whis. Es que estamos muy lejos de la Tierra, no puedo sentir el ki de nadie, diría Goku. Ahorraremos tiempo viajando directamente. Cuando lo sientas, podrás hacerlo, diría Whis. Nuestros amigos irían en viaje a la Tierra para intentar de cambiar de cuerpos con las esferas del dragón. Luego de 40 minutos, Goku lograría sentir el ki de Gohan. Muy bien, aquí vamos, diría Goku. Goku usaría la teletransportación y todos llegarían a la casa de Gohan. ¿Qué hacen aquí?, preguntaría Gohan asombrado. Lo siento, hijo, ya nos vamos, diría Goku y saldrían de ahí con la teletransportación. ¿Por qué el señor Bills me dijo hijo?, se preguntaría Gohan. Luego, nuestros amigos estarían en la Corporación Cápsula. Bulma, necesitamos las esferas del dragón, diría Goku. Claro, señor Bills, pero ¿para qué las necesita?, diría Bulma. Señor Bills, se preguntaría Goku. Eres un idiota, diría Bills al golpear la cabeza de Goku. Goku, no seas tonto, diría Bulma al golpear la cabeza de Bills. Todos quedarían aterrados ante la reacción de Bulma. Bulma, espera, diría Vegeta para tratar de detenerla, pero no parecía ser algo fácil. ¿Eres tonto?, diría Bulma furiosa. Bills es el dios de la destrucción. No puedes golpearlo de esa manera. Bills pondría una expresión sombría. El aire parecía volverse denso a su alrededor. Goku, me das miedo, diría Bulma. Bulma, él es Bills, diría Vegeta al señalar el cuerpo de Goku. ¿De qué estás hablando?, preguntaría Bulma confundida.
El señor Bills y el señor Goku cambiaron de cuerpos, diría Whis. ¿Eso quiere decir que...? Diría Bulma aterrada. Que acabas de atacar a un dios de la destrucción, diría Bills seriamente. Lo siento, no lo sabía. Diría Bulma apenada. Eso ahora no importa. Traiga las esferas del dragón, que nos estamos quedando sin tiempo, diría Whis. Bulma iría por las esferas del dragón. Minutos más tarde, estaban listos para llamarlo. Sal de ahí, Shenlong, diría Bulma. El dios dragón emergería oscureciendo el cielo. Dime cuál es tu deseo. Puedo cumplir cualquier cosa. Señor Bills, diría Shenlong aterrado. Hola, pero no soy Bills, diría Goku. Soy yo, diría Bills seriamente. Shenlong no entendía nada, así que no sabía qué decir. Shenlong, ellos tienen los cuerpos cambiados. Nuestro deseo es que los regreses a la normalidad, diría Bulma. Entiendo, diría Shenlong. Los cuerpos de Bills y Goku comenzarían a brillar, pero no pasaría nada. ¿Por qué sigo aquí?, diría Bills fuera de sí. Lo siento, señor Bills, pero no puedo cumplir ese deseo, diría Shenlong. Explícate, diría Bills de manera siniestra. En un caso normal podría hacerlo, pero esto es el deseo de las super esferas del dragón, diría Shenlong. Tendrán que reunir las super esferas del dragón para deshacerlo. ¡Champa!, gritaría Bills furioso al desatar su ki. El suelo comenzaría a temblar por la ira de Bills. Señor Bills, no se enoje, ya encontraremos una solución, diría Goku. ¿Quieren que les cumpla otro deseo?, preguntaría Shenlong. ¡Largo!, diría Bills, y Shenlong automáticamente desaparecería. No lo puedo creer, ese Champa lo hizo a propósito, diría Bills. Solo queda ir así a la reunión de mañana. Si quieres, lleva mi cuerpo y no pasa nada, te lo presto, diría Goku. No lo entiendes. Se supone que debo ser el dios de la destrucción y la energía de Hakai corre por tus venas y no por las mías, diría Bills. El señor Bills tiene razón. Solo hay una cosa que hacer, diría Whis. Deberá ir usted, señor Goku, y fingir que es el señor Bills. Suspiraría Whis mientras decía eso y vería cómo Goku y Bills tenían sus cuerpos cambiados. Goku y Bills se debatían en un gran problema. Tendrían que ir a la reunión entre los dioses de los 12 universos y no pudieron solucionar lo del cambio de cuerpo. Esto está mal, diría Bills. El universo 7 desaparecerá. Señor Bills, deje de preocuparse. Si le decimos la verdad, verá que todo saldrá bien, diría Goku. Señor Goku, su ingenuidad puede ser un problema más grave de lo que usted mismo cree, diría Whis. Whis, debo de ir a la reunión, diría Bills resignado. Pero, señor Bills, en la teoría Goku no puede ir. ¿Cómo lo explicará?, preguntaría Whis. Diremos que Goku es mi sucesor, diría Bills algo apagado. Sucesor a Dios de la Destrucción. Pero yo no quiero ser Dios de la Destrucción, es aburrido, diría Goku. Bills golpearía la cabeza de Goku. ¡Idiota, es solo una excusa para ir ambos!, gritaría Bills fuera de sí. ¡No puede ser que te tomes todo al pie de la letra! Bills, sin darse cuenta, se transformaría en Super Saiyajin. ¿Cómo?, diría Bills asombrado al ver sus manos. Se enojó tanto que logró transformarse en Super Saiyajin, diría Goku. ¡Lo felicito! Señor Bills, regrese a su estado normal. Estar como Super Saiyajin sería llamar la atención, diría Whis. No puedo, diría Bills desconcertado. No logro entender cómo hacerlo. Solo es calmarse y listo, diría Goku. ¡No me digas que me calme!, diría Bills y al gritar lanzaría un rayo de ki por su boca. Goku sostendría el ataque en sus manos y lo desaparecería con Hakai sin darse cuenta. ¡Vaya, eso estuvo genial!, diría Goku. Creo que se está acostumbrando al cuerpo del señor Bills, diría Whis. No parece tan difícil, diría Goku. Bills cerraría los ojos, su cabello se pondría negro de nuevo. Uf, eso estuvo cerca, diría Bills. Goku, ven aquí. Claro, diría Goku. Te comportarás como lo hago siempre, te pararás como lo hago siempre, pero aún más importante, deberás realizar la reverencia como corresponde, porque sé que no lo haces por tu amistad con Zeno-sama, explicaría Bills. Yo estaré contigo guiándote en cómo actuar en todo momento, así que será mejor que prestes atención. Entiendo, pero relájese, se pone muy tenso, diría Goku. Señor Bills, se olvidó de lo más importante, diría Whis. Señor Goku, recuerde referirse a Zeno-sama como Zeno-sama y no como pequeño Zen. Es cierto, diría Bills aterrado. No lo sé, no me sale, diría Goku. Bills sujetaría del cuello a Goku. Más te vale que lo hagas, porque si lo escucha de mi boca me desaparecerá, diría Bills fuera de sí. No solo eso, de seguro los demás dioses lo usan en su contra, en especial el señor Champa, diría Whis. Oigan, tengo una duda, diría Goku. ¿Qué sucede?, preguntaría Whis. Si intento transformarme en Super Saiyajin con este cuerpo, ¿me transformaré en un super dios de la destrucción? ¿Mi pelaje se volverá de violeta amarillo?, preguntaría Goku. Por favor, no sea tonto, diría Whis. Lo siento, reía Goku.
Al otro día, todos los dioses estarían reunidos para recibir a Zenosama. Champa no podía contener su sonrisa por la travesura que había cometido. Señor Champa, ¿está seguro que esto no será un problema? Preguntaría Vados. ¡Claro que no! Nosotros no haremos nada. Él meterá la pata solo, diría Champa. El universo 7 llegaría. El Kaioshin ya estaba advertido de la situación. Cielos, siento que algo malo va a pasar, pensaría el Kaioshin. Bills, ¿qué hace tu mortal aquí? Preguntaría Jerez molesta. Oye, el universo 11 trajo a Toppo, yo también puedo traer a mis amigos, diría Goku. La tos de Bills haría recapacitar a Goku. Digo, Goku es mi sucesor, será el próximo dios de la destrucción, diría Goku. Traerlo me pareció bueno para su experiencia. Por favor, ese sujeto como dios de la destrucción es lo peor que podría pasarle a tu universo, diría Jerez. Oye, ten más respeto, diría Goku. Señor Bills, llamaría Bills. No le dé importancia, debe de estar celosa porque no tiene sucesor. ¿Qué dijiste? Recuerda que eres un mortal, diría Jerez. Whis golpearía las costillas de Bills con delicadeza. Estaba hablando en nombre de Goku. Sí, lo siento, diría Bills. Champa estaba irritado, no contaba con que Bills asistiera de todas formas. Creo que eso fue algo inteligente, diría Vados. No me importa, todo le saldrá mal, ya lo verás, diría Champa entre dientes. Toppo se acercaría a Bills, creyendo que era Goku. Aún tenemos una pelea pendiente, diría Toppo seriamente. Este no es el momento de pelear, vete con Barmouth, diría Bills. Sí, ya encontraremos el momento, diría Toppo al extender su mano. Bills observaría la mano de Toppo, no le daría la mano a un mortal, ya que era un insulto para él que se consideraba un dios. Claro, me emociona pelear con sujetos fuertes, diría Bills algo incómodo. Hay algo extraño en ti, no pareces el mismo de siempre, diría Toppo. Está entrenando para ser dios de la destrucción. Está viendo las cosas desde otro punto de vista, intervendría Whis. Imagino que usted habrá pasado por lo mismo. Sí, ser sucesor de dios de la destrucción cambia a las personas, diría Toppo. ¿De verdad?, preguntaría Goku olvidándose que estaba en el cuerpo de Bills. Sí, yo antes era delgado, diría Toppo al tocarse la panza. Goku imaginaría su cuerpo con la panza de Toppo, quedaría horrorizado. Luego vería a Champa, si no cambiaba de cuerpo, podría quedar así. No, quiero verme así, pensaría Goku. Señores, llamaría Daishinkan al hacerse presente. Estén listos para recibir a su majestad Zenosama. Ambos reyes del todo se harían presentes junto con los guardianes. Todos los dioses harían sus reverencias, menos Goku, que estaba perdido. ¡Goku!, llamaría Bills en voz baja. Cierto, diría Goku al realizar la reverencia. Tengo miedo, pensaría el Kaioshin. Ambos Zenosamas observarían a los dioses, pero al darse cuenta de la presencia de Goku, los ignoraría por completo. ¡Goku!, llamarían ambos Zenosamas mientras fueron a él. ¡Qué miedo!, pensaría Bills aterrado al ver a los Zenosamas ir hacia él. ¿Qué haces aquí?, preguntaría un Zenosama. Sí, ¿qué haces aquí?, preguntaría el otro Zenosama. ¿Seré el nuevo dios de la destrucción? Reía Bills de manera poco convincente. ¡Tú lo obligaste!, preguntaría un Zenosama a Bills. ¡Sí, lo obligaste!, diría el otro Zenosama. No, claro que no, él lo pidió solito, diría Goku. Todos los dioses estaban confusos, menos Champa, que contenía su risa. Champa, espero que no tengas nada que ver con esto, diría Jerez seriamente. Oye, mira dónde está el problema, no me acuses de nada, diría Champa. Debería de contenerse, se le está haciendo evidente, diría Vados al oído del dios de la destrucción. Champa notaría la mirada de todos los dioses. Veo que esto te parece más gracioso de lo que debería, diría Alax seriamente. No sé de lo que estás hablando, diría Champa fingiendo. Bueno, entonces tú quieres ser dios de la destrucción, diría un Zenosama. Me parece bien, aunque no te imaginamos como uno, diría el otro Zenosama. Bueno, creí que sería divertido. Zen-chan, diría Bills. Al menos sabe actuar como el señor Goku, pensaría Whis. Goku estaba muy pensativo. Whis notaría cómo observaba el suelo con atención. ¿Le sucede algo?, preguntaría Whis. Oigan, Zen-chan, diría Goku. Todos los dioses quedarían aterrados, ya que ellos veían a Bills y no a Goku. ¡Nos dijiste Zen-chan!, diría un Zenosama. Sí, ¿por qué nos dijiste Zen-chan?, diría el otro Zenosama. Bueno, es que yo, decía Goku buscando una manera de librarse de esa tensa situación. Como el señor Goku notó que a usted le gusta que lo llame así, sabiendo que en un futuro será dios de la destrucción, le recomendó al señor Bills que también lo hiciera, diría Whis. Es solo para que se acostumbre. Bien hecho, Bills, eres muy inteligente, diría un Zenosama. Sí, eres muy inteligente, diría el otro Zenosama.
¿Verdad que sí?, diría Goku entre risas. Por cierto, tengo una idea. Por Dios, que no meta la pata, pensaría Whis. Algo extraño pasa aquí, pensaría Daishinkan, pero no diría nada. Oigan, ¿cuándo fue la última vez que nos reunimos todos los dioses?, preguntaría Goku. Sin contar el torneo del poder, creo que la última reunión fue hace 1507 años, diría Daishinkan. ¿Por qué no hacemos un torneo entre todos los dioses de la destrucción?, preguntaría Goku. Todos los dioses gritarían del terror. Champa caería desmayado. Vaya, su plan no ha salido como pensaba, diría Vados. Vados, ¿hay algo que tengamos que saber?, preguntaría Mojito. Oh, ya te enterarás. Sonreía Vados. ¡Un torneo de dioses! Diría un Zenosama observando al otro. ¡Sí, un torneo de dioses! Diría el otro Zenosama. Podemos pelear entre los 12 dioses de la destrucción para ver quién es el más fuerte, diría Goku. ¿No les parece divertido? Este Goku es un grandísimo idiota, va a pelear usando mi cuerpo, pensaría Bills furioso. ¡Un torneo de dioses genial!, diría un Zenosama. ¡Sí! ¡Un torneo de dioses es buena!, diría el otro Zenosama. Daishinkan se acercaría a los integrantes del Universo 7. Su mirada pondría tensos a todos. Observaría a Goku y Bills por turnos. Parecía que lo hubiera descubierto. Puedo ver que el señor Goku ha aprendido del señor Bills y que el señor Bills ha aprendido del señor Goku, diría Daishinkan. Algo así. Reía Goku avergonzado. Daishinkan observaría de manera seria a Whis. Solo con la mirada lo había dejado en claro. Whis asentiría como si lo aceptara. Muy bien, creo que podríamos hacerlo ahora, diría Daishinkan. ¡Esperen en este momento!, diría Champa aterrado. ¿Algún problema?, preguntaría un Zenosama. Sí, ¿cuál es tu problema?, diría el otro Zenosama. Nada, gran señor, será un placer, diría Champa aterrado. ¡Qué bien!, diría Goku emocionado. Vaya, señor Bills, lo veo muy contento, diría Daishinkan. Creo que ansiaba mucho este torneo. Bueno, algo así, diría Goku. Podemos crear una plataforma para los 12, solo tomará algunos minutos, diría Daishinkan, si es que Zenosama desea esperar. ¡Sí, claro que sí! ¡Sí, claro que sí!, dirían ambos Zenosamas felices. Todos se tomarían un descanso. Aquella reunión no se había llevado a cabo aún para los asuntos que debían de tratarse. Los murmullos entre los dioses demostraban sus inquietudes. Si no es Goku con su torneo del poder, ahora es Bills con su torneo entre dioses, diría Kitela furioso. Algo extraño pasa entre ellos. No se comportan como siempre, diría Jerez. Señor Champa, ¿se da cuenta que tendrá que pelear contra el señor Goku?, preguntaría Vados. ¡Guarda silencio!, diría Champa en voz baja. ¡No quiero que lo descubran! Creo que le dije que esta sería una mala idea, diría Vados. Mientras tanto, Bills estaba furioso con Goku. No puedo creer que hayas hecho esto. Estás usando mi cuerpo después de todo, diría Bills. Lo siento, no podía evitarlo. Es que esta idea se me hace muy emocionante, diría Goku. Voy a poder pelear contra todos los dioses de la destrucción al mismo tiempo. Solo que olvidó que usted no sabe usar el cuerpo que está ocupando, diría Whis. Vaya, lo había olvidado, diría Goku. Y teniendo en cuenta que todos me odian, tú serás la bolsa de boxeo de los dioses, diría Bills. No me importa, eso lo hará más emocionante, diría Goku. Aunque no me acostumbro a esto de usar cola, decía Goku mientras meneaba la cola. Daishinkan se acercaría a nuestros amigos, se colocaría frente a Bills. Señor Goku está listo para el encuentro, diría Daishinkan. Claro que sí, respondería Goku, pero aún no se había dado cuenta. Bills y Whis estaban aterrados. Daishinkan se había dado cuenta y Goku se delató por sí mismo al contestar en su nombre. Goku aún no recapacitaba. Daishinkan lo había llamado por su nombre y este había contestado olvidándose de que estaba en el cuerpo de Bills. ¡Ya lo sabe!, diría Goku. Oh, sería casi imposible no darme cuenta, diría Daishinkan. Aunque Zenosama aún no lo sabe. Pero imagino que querrán darme una explicación. Gran sacerdote, puedo explicarlo, diría Bills al realizar una reverencia. Todo esto tiene un propósito, diría Goku seriamente. Hasta el torneo de los dioses. Disculpe, diría Daishinkan confundido. ¿Qué pretende hacer?, pensaría Whis. Solo confíe en mí, esto es una prueba, diría Goku. Deje que el torneo de los dioses se lleve a cabo y ya se dará cuenta. Daishinkan quedaría pensativo, observaría a los Zenosamas que estaban muy felices. Supongo que no sería discreto arruinar la felicidad de los reyes del todo, diría Daishinkan. Por ahora procederemos con el torneo del poder, pero luego deberás de explicar esto. Genial, diría Goku. Se lo agradezco mucho, usted es una persona muy agradable,
Vaya, no haga que me avergüence, diría Daishinkan. Todos los dioses estaban a la espera del deseado torneo entre dioses. Solo lucharían los dioses de la destrucción, ya que los Kaioshins, a pesar de ser poderosos, las artes marciales solo eran una herramienta para ellos. Luego de algunos minutos, la plataforma estaba lista. Señores, prepárense, diría Daishinkan. Daishinkan chasquearía los dedos. Todos serían transportados a la antigua plataforma del torneo del poder. Es donde tuvimos el torneo del poder, diría Goku asombrado. Así es, solo tuve que reconstruirlo con el mismo material, diría Daishinkan. ¡Genial! ¡Será como el torneo del poder!, dirían ambos Enosamas emocionados. Todos los dioses de la destrucción pasarían a la plataforma. Se posicionarían entre los 12 como si fueran los números en un reloj de aguja. Reglas serán sencillas, diría Daishinkan. Ganará quien sea el último en quedar en pie. Las técnicas de volar estarán prohibidas y no habrá límite de tiempo. Salir de la plataforma no será motivo de descalificación, regresarán al instante. Y sobra decir que está prohibido quitarle la vida a cualquier participante. Terminaría de explicar el supremo sacerdote. Creo que todos estaremos de acuerdo a quién tenemos que derrotar primero, diría Kitela al observar a Bills de manera siniestra. Cierto. Aún no debes aquella vez que hiciste enojar a Senosama jugando a las escondidas, cuando te dormiste por 37 años. Diría Jerez fuera de sí. ¡Qué lástima, hermano! Serás el primero en perder, diría Champa entre risas. Champa, será mejor que guardes silencio o podría delatarte, diría Goku. ¡Vete al demonio!, diría Champa molesto. ¿De qué están hablando?, preguntaría Arak. ¡De nada!, diría Champa furioso. Ese tonto sabe que soy el responsable de cambio de cuerpos, diría Champa. Hermana, llamaría Whis al sentarse junto a Vados. Pensé que evitarías que el señor Champa hiciera esto. Lo intenté, pero tampoco puedo ir contra su voluntad, diría Vados. Aunque no lo creas, el señor Champa es mucho más difícil de manipular que el señor Bills. Ya lo creo. Siempre ha sido el más caprichoso y temperamental, diría Whis. Que comience el torneo, diría Daishinkan al dar la señal. Todos los dioses se lanzarían con todo hacia Goku. Casi sin ponerse de acuerdo, habían tomado la misma decisión, ya que le tenían resentimiento por el torneo. Goku estaba en guardia, no esperaba que todos lo atacaran al mismo tiempo. En el último momento, Goku saltaría. Varios dioses de la destrucción se chocarían entre sí. «Como pensé, no saben luchar en equipo», diría Goku. Goku estaba a la altura, pero se había olvidado que no podía volar. ¡Ese tonto quedó expuesto!, diría Champa. Varios dioses de la destrucción lanzarían ataques de ki hacia Goku. «No puedo volar, pero puedo impulsarme», diría Goku. Goku lanzaría un ataque de ki de lado. Gracias a ello lograría moverse desviando los ataques. Luego, pondría pie en la plataforma. ¡Vaya! ¡Eso fue genial!, diría un Senosama. ¡Sí! ¡Bills es muy bueno!, diría el otro Senosama. Al menos lo está dejando bien, diría Whis a Bills. Quería estar ahí, me hubiera gustado darle una paliza a Champa, diría Bills molesto. Muy bien, así que todos contra mí, diría Goku. Los estoy esperando. Te veo muy confiado, Bills, diría Bermud. Algo me dice que tenías planeado esto desde antes. Deja de hablar y ataca, diría Goku. ¿Qué rayos le sucede?, diría Bills fuera de sí. Bermud se lanzaría con todo hacia Goku. Lo atacaría con todo, pero sus golpes no llegaban a conectar. ¡Bastardo, quédate quieto!, diría Bermud. No lo haré solo porque me lo digas, diría Goku. Goku conectaría un golpe de puño en el pecho de Bermud. De esa forma lo lanzaría lejos. Luego, Sidra se lanzaría hacia Goku por las espaldas, pero Goku se movería hacia un lado esquivándolo. ¡No es cierto!, diría Sidra asombrado. Goku conectaría un rodillazo en la nuca de Sidra lanzándolo lejos. ¿Qué sucede?, preguntaría Bills asombrado. Parece que el señor Goku sabe usar su cuerpo mejor que usted, diría Whis. Varios dioses de la destrucción tratarían de atacar a Goku, pero no lograrían conectar un solo golpe. En este cuerpo es más sencillo de usar el Ultra Instinto. ¿Será porque es el cuerpo de un dios?, se preguntaría Goku. ¿Por qué todos pelean contra Bills?, preguntaría un Senosama. Sí, ¿por qué todos contra Bills?, diría el otro Senosama. ¿Quién sabe? Quizás es por ser el dios de la destrucción más fuerte, diría Daishinkan. ¡Wow! ¡Bills se ha vuelto muy fuerte!, diría un Senosama. Sí, Bills ha entrenado mucho, diría el otro Senosama. En un momento Goku quedaría atrapado, no podía mover su pierna. Jerez lo tenía amarrado con una soga de ki. ¡Demonios!, diría Goku. Vamos, ataquen, diría Jerez. Jin y Sidra llegarían a Goku con una patada en el pecho que lo lanzaría varios metros atrás. Luego Jerez lo jalaría del tobillo y lo haría girar en círculos. Finalmente lo soltaría, pero en el impulso, Goku lanzaría un poderoso rayo de ki en dirección opuesta para impulsarse.
¡Ahora verás! diría Goku furioso. Goku, gracias a su impulso, llegaría con un fuerte cabezazo en Geras directo en su estómago. Geras caería al suelo casi sin poder moverse. Luego, una lluvia de bolas de ki irían hacia Goku. Casi todos los dioses lo estaban atacando al mismo tiempo. ¡No puede ser!, diría Goku. Goku comprimiría sus puños, cerraría los ojos por un instante. Antes de que las bolas de ki llegaran a él, gritaría expulsando una gran cantidad de energía. ¡Ah! Gritaría Goku. ¿Qué hizo?, preguntaría Bills asombrado. Parece querer transformarse en Super Saiyajin. Lo ha hecho por instinto, diría Whis. La energía bloquearía todas las bolas de ki y las devolvería al instante. Algunos dioses de la destrucción serían heridos por sus propios ataques. Luego, Goku se veía agitado. Había gastado mucha energía en esa técnica. Hasta se siente extraño respirar en este cuerpo, pensaría Goku. Arak atacaría a Goku directamente. Goku se limitaría a defenderse de momento. Luego, Champa se uniría. Entre ambos dioses lograrían conectar varios ataques. Es nuestra oportunidad, diría Geras. Liquid patearía a Geras por la espalda. «Oye, ¿qué haces?», preguntaría Barmouth. «Creo que el torneo es entre los dioses, no contra Bills», diría Liquid. «No decepcionemos al rey del todo». Liquid recibiría un láser de ki en su hombro por parte de Barmouth. «Si tú lo pides, así será», sonreía Barmouth. Los dioses de la destrucción dejarían su enemistad hacia Bills de lado y comenzarían a luchar entre ellos. De todas formas, Goku seguía en combate contra Champa y Arak al mismo tiempo. En un momento, Goku golpearía el estómago de ambos y al perder la guardia los sujetaría de la cabeza a cada uno para hacerlos chocar entre sí. Champa y Arak caerían de rodillas y Goku los alejaría con un rayo de ki. «Así que pelean entre ellos», diría Goku al prestar atención al combate. De pronto, Goku gritaría de dolor. Mosco pisaría su cola con fuerza. «¡Eso duele!», diría Goku. Goku cubriría su mano de ki y aplicaría un corte en su cola quitándosela. «¡Mi colita!», diría Bills entre lágrimas. «No se preocupe, yo se la arreglo», diría Whis. Seguramente la cola debe de entorpecer los movimientos del señor Goku. Por eso no dudó en cortársela, diría Vados. «Oigan, ¿acaso Goku está dentro del cuerpo de Bills?», preguntaría Mojito al acercarse. ¿Te diste cuenta?, diría Vados. Eso sería un problema si el rey del todo se entera, diría Cus, que también estaba escuchando. «Dios, estoy acabado», diría Bills. «Nuestro padre ya lo sabe, veremos qué pasará», diría Whis. Mosco estaba asombrado, no podía creer que Goku se cortara la cola por sí mismo. Goku cubriría su mano de ki, se quemaría la zona de la cola donde estaba cortada para detener el sangrado. «¡Diablos, mira que eso dolió!», diría Goku furioso. Mosco daría algunos pasos hacia atrás, estaba aterrado por la tenacidad de su rival. Goku con gran ira golpearía el cuerpo de Mosco con una lluvia de golpes de puño, hasta que de un golpe decisivo rompería su armadura. Goku sacaría la mano del interior, quitando de allí al verdadero Mosco. «Mírate, dependiendo de artefactos para pelear», diría Goku seriamente. «Oye, yo no te digo cómo hacer las cosas en tu universo», diría Mosco furioso. Goku prepararía una bola de ki, la detonaría sobre Mosco. El dios de la destrucción caería derrotado, no podía seguir peleando. «Derrotó al señor Mosco en un instante», diría Whis. No puede ser, su armadura no resistió nada, diría Ea. Le he dicho que debería de dominar las artes marciales antes que un mecanismo artificial, diría el ángel del universo 3. Poco a poco los dioses irían cayendo uno a uno. Al final, solo quedarían Goku y Kitela. Ambos estaban agotados. No lo has hecho mal. Era de esperarse que tú y yo llegaríamos al final, diría Kitela. «Deja de hablar tanto y ven por mí si te atreves», diría Goku. Kitela correría hacia Goku, lo atacaría con todo. Goku lograría esquivar cada uno de sus ataques. En un momento, Goku conectaría un fuerte golpe en su estómago, luego un gancho bajo su mentón que lo lanzaría lejos y luego varios ataques de ki sin dejar avanzar a Kitela. Kitela no podría moverse, estaba en pésimo estado. Caería de rodillas, se resistía a caer. Goku se veía agitado, estaba cansado. «¡Bastardo!», diría Kitela al ponerse en pie, pero así como lo haría caería al suelo. «El señor Bills es el ganador», diría Daishinkan dudando en decir su verdadero nombre. ¡Hizo trampa!, diría Margarita. «¿Por qué?», preguntarían ambos Enosamas. «Señora Margarita», diría Topo asombrado. «Ese no es el señor Bills, es el señor Goku dentro de su cuerpo, ¿vale?», diría Margarita. Vaya, al fin alguien se ha dado cuenta, diría Daishinkan. «¡Rayos! ¡Ya nos exhibiste!», diría Goku. Ambos Enosamas se acercarían a la plataforma. ¿Por qué hicieron eso?, preguntarían los Enosamas. «Todo fue parte de nuestro plan», diría Goku. «Queríamos probar a los dioses de la destrucción, ninguno se dio cuenta que este no es mi cuerpo». «Eso no es cierto, yo siempre lo supe», diría Champa, y luego se taparía la boca al saber que había hablado de más. ¿Cómo
¿Cómo lo supiste? Preguntaría un Zenosama. Sí, ¿cómo lo supiste? Preguntaría el otro Zenosama. Porque él pidió ese deseo a las super esferas del dragón, diría Goku. ¿Eso es cierto? Preguntaría Daishinkan. Champa estaba aterrado, no sabía qué contestar. Es cierto. Intervendría Vados. Todos los ángeles irían hasta la plataforma y comenzarían a curar a sus respectivos dioses. Imagino que tendrán su explicación para todo este teatro, diría Daishinkan seriamente. Al parecer, se veía muy molesto. Ambos Zenosama se veían molestos. No les gustaba nada que Goku y Bills hubieran cambiado de cuerpos. ¿Por qué lo hiciste? Preguntaría un Zenosama. Sí, ¿por qué lo hiciste? Preguntaría el otro Zenosama. Verán, yo... Diría Champa aterrado. Ya les dije, todo fue parte de nuestro plan. Diría Goku. ¿En serio? Preguntarían ambos Zenosamas algo más tranquilos. Todos los dioses temblaban de miedo, menos los ángeles. Fue un experimento, queríamos saber si los demás dioses eran capaces de darse cuenta. Champa me ayudó, por eso lo sabe, diría Goku. ¿De qué va el experimento? Preguntaría un Zenosama. Sí, ¿de qué va? Preguntaría el otro Zenosama. Mira, solo evaluamos qué pasaría si alguien le roba un cuerpo a un dios de la destrucción. Entonces, como hoy era ese día en que todos se iban a reunir, el señor Bills se le ocurrió hacer la prueba, diría Goku. ¿Por qué me mete a mí en esta locura? Pensaría Bills aterrado. Nadie se dio cuenta. Pensarían ambos Zenosamas. Todos los dioses se arrodillarían aterrados. Es increíble, usando un cuerpo que no es suyo, ha logrado ganarles a todos los dioses, diría Daishinkan. De eso se trata. Miren si otro mortal pedía ese deseo. También podrían cambiar de cuerpo mediante alguna técnica, diría Goku. Pero nadie se dio cuenta. Espero que la próxima vez estén más atentos, diría Bills. Todos los dioses lo verían con odio. Solo procuren que esto no vuelva a pasar. Tenemos que ser responsables con nuestros cargos, diría Bills seriamente. Bills, ¿cómo te atreves? Preguntaría Jerez furiosa. Señorita Jerez, ¿algún problema? Preguntaría Daishinkan. Supremo sacerdote, es que... Decía Jerez, pero quedaría sin palabras. No pudieron reconocer a un mortal usando el cuerpo de un dios de la destrucción, diría Daishinkan seriamente. ¿Se dan cuenta de lo peligroso que es eso? Lo lamentamos, gran sacerdote, dirían todos los dioses. Goku, eres muy fuerte, diría un Zenosama. Sí, eres muy fuerte, diría el otro Zenosama. Nada de eso, este es el cuerpo de Bills. Es más, sin saber usarlo a la perfección logré buenos resultados, diría Goku. El mérito lo tiene él. Bien hecho, Bills, eres el mejor dios de la destrucción, dirían ambos Zenosamas. Acaban de felicitarme, pensaría Bills asombrado. Veo que ha sido el dios de la destrucción que más ha entrenado, diría Daishinkan. Eso demuestra su compromiso y su responsabilidad. Los demás dioses deberían de aprender de él. ¿Deberíamos cambiar de dioses? Preguntaría un Zenosama. Sí, es buena idea, diría el otro Zenosama. No hace falta, ya aprendieron la lección, diría Goku. Bueno, está bien, dirían ambos Zenosamas. Todos los dioses de la destrucción estaban furiosos con Bills y Goku, pero también lo estaban con Champa, ya que creían que él fue partícipe de todo. Horas más tarde, cada uno de los dioses estaría de regreso a su planeta. Es cuando los dioses de la destrucción deciden realizar una reunión, pero sin el universo 7. Champa, queremos una explicación de esto, diría Jerez. Así es, ¿por qué demonios lo hiciste? Preguntaría Kitela, fuera de sí. Yo no hice nada, todo fue mentira, diría Champa. Vamos, Champa, todos lo oímos, diría Barmut. Está bien, les diré la verdad, diría Champa. Yo pedí ese deseo, pero fue idea mía, no de Bills ni de Goku. ¿Por qué lo hiciste? Preguntaría Arak. Quería deshacerme de Bills, por eso los hice cambiar de cuerpo un par de días antes de la reunión entre los dioses. Quería que el universo 7 desaparezca, explicaría Champa furioso. ¿Y por qué dijeron todo eso? Preguntaría Barmut. Yo qué sé, seguro fue para darle la vuelta a la situación, diría Champa. Esa idea tuya casi nos mata a todos, diría Likir. Le dije que no era buena idea, intervendría Vados. ¡Cierra la boca!, diría Champa molesto. Champa, tu egoísmo nos dejó en vista de que no pudimos identificar a un mortal dentro del cuerpo de Bills, diría Arak molesto. Pero él quedó libre de culpa porque fue quien ayudó y sabía todo según Goku, diría Barmut. Sí, Champa, todos los dioses quedamos mal, menos tú y Bills, diría Jerez. Espero que estés contento con esto, porque no te lo perdonaremos. Champa cortaría la comunicación al instante, estaba realmente furioso. No puede ser que ese Goku me haya llevado a este punto, diría Champa fuera de sí. Es lógico, usaron sus planes en su contra, diría Vados. De eso me di cuenta, contestaría Champa furioso. ¿Y ahora qué voy a hacer? Le recomiendo que no intente nada. No sería prudente tomar más acciones,
diría Vados. Esos bastardos dieron vuelta a toda la situación, diría Champa. Los mataría con mis propias manos si pudiera. Champa quedaría pensativo por un momento. Se le había ocurrido algo. Señor Champa, tenga cuidado con lo que está pensando. Diría Vados seriamente. Creo que con todo lo que pasó debería de reflexionar un poco. Se me acaba de ocurrir algo, diría Champa. Mientras tanto, en el planeta de Bills, tanto Bills como Goku buscaban una solución a la situación de sus cuerpos cambiados. Tiene que haber algo que podamos hacer, diría Goku y comenzaría a bostezar. Cielos, ¿por qué tengo tanto sueño? Porque estás en mi cuerpo, soquete. Estás sintiendo lo que yo sentía en él, diría Bills. El estómago de Bills sonaría, tenía mucha hambre. ¡Demonios!, diría Bills. Goku, ¿qué rayos tienes en el estómago? Acabamos de comer y tengo hambre, no tiene sentido. ¡Ja, ja, ja! Estás sintiendo el efecto de mi cuerpo, diría Goku entre risas. Señor Bills, señor Goku, deberán de ser pacientes hasta el próximo año, diría Whis. No podrán cambiar de cuerpos hasta que las superesferas del dragón regresen a la normalidad. Vaya, eso está muy mal, diría Goku. Yo podría quedarme aquí como si nada. De todas maneras, el señor Bills es de dormir demasiado, pero él no podrá durar en la Tierra un minuto. Estás loco si piensas que seguiré con tu vida. Yo soy el verdadero dios de la destrucción, diría Bills. El señor Goku tiene razón, intervendría Whis. ¿Qué dices?, diría Bills molesto. Usted no es dios de la destrucción mientras no tenga la capacidad de usar Hakai. Además, lo mejor será que se quede en la Tierra. Deben de cumplir sus roles por el bien del equilibrio del universo, explicaría Whis. Ni loco, ya quieres cambiarme por él, diría Bills furioso. Nada de eso, señor Bills. Recuerde que usted no destruye muchas cosas durante un año, diría Whis. Si hay algo que se deba destruir, le pediré al señor que lo haga y listo. Tengo claro cómo usted toma las decisiones, así que replicaré su forma de trabajar. Así que ya sabes, tendrás que ir a la Tierra y quedarte con mi esposa, diría Goku. Vaya, eso no suena tan mal, sonreía Bills. ¿Por qué sonríes así?, preguntaría Goku sin entender a Bills. Por nada, diría Bills algo sonrojado. Ya sé qué es lo que pasa, diría Goku al darse cuenta. ¿De verdad?, diría Bills. Sí, te quieres aprovechar de Milk, diría Goku. Vaya, diría Whis sorprendido. Oye, yo no sería capaz, diría Bills ofendido. Sí, quieres aprovecharte de ella para que te cocine como me lo hace a mí, diría Goku. Claro, me descubriste, diría Bills disimulando. Será mejor que omita comentario al respecto, pensaría Whis. Pero tendrás que trabajar en el campo, diría Goku. ¿Podrás con eso? Estar con la esposa de Goku, comer mucho de la comida de la Tierra todos los días, pensaría Bills. Sí, por mí está bien, diría Bills. Lo llevaremos a la Tierra. Espero que no intente nada raro, diría Whis. Whis llevaría a Bills a la Tierra, lo dejaría en la puerta de su casa. Milk saldría furiosa por todo el tiempo ausente. Goku, ¿qué demonios pasa contigo?, preguntaría Milk. Rayos, esta mujer está loca, diría Bills. Volviste a irte para pelear por ahí. No tienes remedio. Siempre haces lo mismo, diría Milk. Entra, la cena ya casi está lista. Oye, Milk, llamaría Goku. Digo, señorita Milk. ¿Qué sucede?, preguntaría Milk. Disculpe a su esposo, acaba de salvar muchas vidas inocentes con su ayuda. Por favor, acepte nuestras disculpas por las molestias, diría Goku. Demonios, me hace ver tan sumiso, pensaría Bills furioso. Está bien, no hay problema, diría Milk. Si ese es el caso, puedo perdonarlo. La próxima vez que requieran mi ayuda, sean más ágiles. Recuerden que soy un hombre de familia y tengo obligaciones que cumplir, diría Bills seriamente. Goku, sonaste tan maduro al hablar así, diría Milk. Cielos, ahora Milk se va a acostumbrar a eso y será peor, pensaría Goku. Oye, Bills, decía Goku hasta que Whis lo golpea en sus costillas. Digo, Kakaroto. No, Goku, ten cuidado y no ocasiones problemas, o le diré a tu esposa que te deje sin cenar. Será mejor irnos, diría Whis. Goku y Bills se retirarían de regreso al planeta del dios de la destrucción. Bills sería bien recibido por Milk. Ella estaba de buen humor por los elogios que recibió de quien creía que era Bills. Vaya, Goku, han hablado muy bien de ti. Solo por eso te haré comida extra, diría Milk al sonreír. El estómago de Bills sonaría. Sí, comida, diría Bills. Muero de hambre. Goten llegaría para recibir a su padre. ¡Papá!, diría Goten al correr hacia él y abrazarlo. ¡Cielos, qué mocoso impertinente!, pensaría Bills. Hijo, vamos a cenar. ¿Ya te lavaste las manos?, diría Bills. Pero papá, acabo de llegar, diría Goten. Recuerda tus modales, ve a lavarte las manos, diría Bills. Sí, papá, diría Goten al ir a lavarse las manos. Cariño, te has vuelto todo un padre, diría Milk. Solo hago lo que tengo que hacer, diría Bills.
Bills se acercaría a las espaldas de Milk y comenzaría a hacerle masajes en los hombros. Goku, esto se siente tan bien. Diría Milk al relajarse. Ya lo creo, diría Bills al sonreír, ya que estaba aprovechando la situación. ¿Qué fue lo que hiciste? Preguntaría Milk seriamente. ¿Qué? Diría Bills al alejarse de ella. Vamos, estás actuando extraño. Ni siquiera pareces tú mismo. Es como si ocultaras algo. Diría Milk. No puede ser, los dioses no se dieron cuenta, pero ella sí logra leerlo. Los humanos me sorprenden. Pensaría Bills. Tengo que disimular. Bueno, es que dentro de unos días quería entrenar y no sabía cómo pedírtelo. Diría Bills apenado. ¿Con qué era eso? Diría Milk. No puedo enojarme contigo. Termina con la cosecha de maíz cuanto antes para poder ir a entrenar. ¿De verdad? Diría Bills. Claro, siempre y cuando adelantes trabajo podrás salir algunos días. Diría Milk. Creo que lo mejor será adelantar trabajo para estar unos días en mi planeta. Me preocupa ese tonto de Goku. Pensaría Bills. De pronto, Bills sentiría una sensación extraña. Alguien está por aquí, diría Bills en voz baja, pero Milk llegaría a escucharlo. Cariño, ¿qué sucede? Preguntaría Milk preocupada. Bills señalaría a Milk para que ella se quedara quieta. Saldré un momento, quédate aquí, diría Bills. Cariño. Diría Milk preocupada, al no entender qué sucedía. Bills saldría del hogar, observaría por todas partes. En un instante, Bills sostendría el puño de Hit. Estaba frente a él. «Con que ese tonto de Champa te envió a eliminarme», diría Bills seriamente. «Lograste burlar mi salto en el tiempo», diría Bills al sonreír. «Después de verlo tantas veces, ya se me hace fácil entrar en él», diría Bills. «¿Qué es lo que quieres, sicario del universo 6? «No es nada personal, solo vine a cumplir mi trabajo», diría Hit. «Sí, de eso me di cuenta», diría Bills. Hit pondría sus manos en los bolsillos y se alejaría caminando como si nada. «Veo que has elegido el camino correcto», diría Bills al cruzarse de brazos. «Mi trabajo ya está hecho», diría Bills. «¿Qué?», diría Bills confundido. De pronto, el pecho de Bills sobre el lado izquierdo se hundiría. Bills pondría los ojos en blanco y caería al suelo. Con el pasar del tiempo, Goku había logrado algo que ningún otro mortal había podido hacer antes. Rompería nuevamente sus límites hasta alcanzar el Ultra Instinto completo a la vez que podía controlar el Super Saiyajin Blue. Goku dominaría un poder e instinto sin igual. Ahora que estaba listo, creía que podría enfrentar a Bills en un combate. ¿En serio? ¿Qué es lo que buscas peleando contra mí?, preguntaba Bills furioso. Pero sí, ya sabe, solo quiero probar mi poder y no hay oponente más fuerte que usted, señor Bills, respondía Goku emocionado. ¿Acaso estás buscando un puesto como dios de la destrucción?, preguntaría Whis con una sonrisa. ¿Y se te ocurre ofrecérselo?, gritaba Bills enojado. Pero tiene que admitir, señor Bills, que el bueno de Goku ha mejorado bastante su poder en estos últimos tiempos, decía Whis sonriendo de forma inusual. Bills apretaría sus puños frustrado al escuchar eso porque sabía que Whis tenía razón. Vamos, no se enfade, señor Bills, a mí no me interesan estas cosas. ¿Para qué querría yo convertirme en un dios de la destrucción? Eso es aburrido, comentaba Goku desinteresado llevándose ambas manos a la cabeza. ¿Lo ves? Goku solo quiere pelear. No podría dejarle un cargo tan importante como ser un dios, decía Bills suspirando. Pero Goku, imagina todos los seres poderosos que podrías conocer. Además, si te conviertes en un dios, me atrevería a demostrarte mi verdadero poder y pelear contigo con todas mis fuerzas. Whis trataba de convencer a Goku mientras sonreía. Eso sería realmente emocionante, señor Whis. Si es así, no dudaré en convertirme en un dios, al menos por un rato. Ahora tengo más ganas de pelear contra el señor Bills, diría Goku emocionado y elevando su ki hasta transformarse en Super Saiyajin. ¿Pero de qué lado estás, Whis?, preguntaba Bills confundido. De ninguno, señor Bills, pero los ángeles a veces necesitamos nuevos discípulos, reiría Whis burlándose un poco de Bills. Ya veo, así que te aburriste de que yo sea un dios, ¿eh? Bien, te demostraré que aún soy digno de mi título, gritaba Bills enfadado. Perdóneme, señor Bills, pero si tengo que derrotarlo para poder enfrentarme al verdadero poder de Whis, lo haré. Goku se pondría en guardia para pelear. Estás muy confiado, Goku. No sabes lo que conlleva ser un dios, el nivel de importancia que tiene mi posición. Eres solo un pequeño que se alza contra un gigante. Bills miraba muy molesto a Goku. Goku dejaría de ponerse en posición de pelea.
Se acercaría a Bills y pondría una mano en la frente y calcularía la altura. Pero si soy más grande que usted, señor Bills, decía Goku confuso. No me refiero a eso, idiota. Gritaba Bills enojado mientras que Whis se reía al ver la situación tan cómica. ¿Entonces a qué se refiere?, preguntaba Goku curioso. Ya basta de hablar, demuéstrame lo que has entrenado, diría Bills elevando su gigantesco ki y haciendo aparecer una aura violeta a su alrededor. Sí, te demostraré que soy muy fuerte. Goku se emocionaría más y se transformaría en Super Saiyajin Blue. La pelea iniciaría. Era un duro combate entre dos guerreros que estarían a la par. Bills intentaba noquearlo varias veces. Distintos golpes irían directo a puntos de presión de Goku, pero este activaría el Ultra Instinto para esquivar cada uno de esos golpes. Goku sería un guerrero imprescindible para Bills y un combatiente capaz de ponerlo en aprietos. Vamos, ¿acaso no vas a pelear en serio?, preguntaba Goku algo decepcionado. Bills se enfadaría aún más y comenzaba a lanzar todo su poder. Ambos combatientes destruirían todos los planetas vacíos de alrededor. Las ráfagas de ki y las explosiones se darían por todo el lugar, haciendo temblar todo. Bills, agotado, reconocería el nuevo poder de Goku. Había alcanzado un nivel sin igual, pero él no estaba usando todo su poder y eso Goku lo sabía. Si no usas todo tu poder contra mí, acabaré contigo, le advertiría Goku a Bills mientras gritaba y cargaba un Kamehameha. Supongo que ya no debo ser tan gentil contigo, Goku. Es hora de que un dios te enseñe una lección, diría Bills enfurecido y aparecería velozmente frente a Goku. Whis, quien estaba viendo el combate de forma tranquila, se alarmaría al ver cómo Bills atraparía las manos de Goku. Bills no dejaría a Goku usar ninguna técnica para liberarse y apuntaba con su mano derecha al rostro de Goku. ¡No, señor Bills! ¡Eso es demasiado!, gritaba Whis desde la distancia. No me interesa, Whis. Este mortal ya ha excedido toda mi paciencia, respondía Bills enfurecido cargando una aura violeta en su mano. Goku solo podía poner un rostro aterrado y distintas esferas se acumularían en la palma de Bills. Mientras tanto, en el planeta Elf, un guerrero con unas orejas puntiagudas y un manto largo estarían en un santuario con los ojos cerrados. Se veía concentrado sentado de rodillas y flotando en el aire. A los pocos segundos detendría su meditación ya que sentiría el poder de Bills y rápidamente llevaría sus dos dedos a su frente. En el planeta de Bills, el dios de la destrucción seguía apuntando y diría: adiós, Goku. Mucha suerte con las esferas del dragón. Hakai, decía Bills calmadamente. El guerrero de orejas puntiagudas aparecería entre Goku y Bills, chocaría sus palmas y gritaría: ¡Virudo! Una pequeña luz con forma circular saldría de su pecho y conectaría con Goku. Goku pondría por varios segundos un rostro de terror para después comenzar a sonreír. ¿Virudo?, preguntaba Bills a la vez que su Hakai iba convirtiéndose en una luz blanca. Goku no sería desintegrado por esa técnica, más bien de la palma de Bills saldrían flores. ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú?, preguntaba Bills enojado al hombre de orejas puntiagudas que había interrumpido su ataque. Mi nombre es Keiru, soy un simple elfo divino del planeta Elf. Se presentaba Keiru con una sonrisa engreída. Justo a tiempo, Keiru, decía Goku levantando su pulgar en gesto de aprobación. ¿Justo a tiempo? ¿Tenías planeado que este sujeto interrumpiera nuestra pelea?, preguntaba Bills sorprendido. Por supuesto, ¿o acaso creíste que iba a enfrentarme a un dios que es capaz de desaparecer cosas sin un plan?, comentaba Goku confundido. ¡Oh! ¡Un elfo! Hace milenios no veía uno, diría Whis elevándose hacia los cielos y acercándose hasta Keiru. ¿Conoces a este tipo, Whis?, preguntaba Bills molesto. Los elfos son primos lejanos de los ángeles. Fueron las primeras creaciones de Zenosama, explicaría Whis mirando con superioridad a Keiru. ¿Qué clase de técnica es Virudo y cómo pudo detener mi Hakai?, preguntaba Bills gritando muy enfadado. Ni siquiera yo lo sé. ¿Podrías explicarnos qué es todo esto, Goku? Whis miraba a Goku mientras se llevaba una mano al mentón muy pensativo. Entonces Goku comenzaría a explicar que para superar los límites del Ultra Instinto, recorrió distintos planetas, entrenó con distintas gravedades y con varios oponentes, seres antiguos, demonios y alguno que otro dios que lo ayudó a aumentar su poder. Fue entonces que Goku, habiendo recorrido la mayoría de planetas en una galaxia, se encontraría con el planeta Elf. Era un lugar lejano y muy frío donde se encontraba el gran árbol Virudo, el cual sería conocido como el origen de la creación, el primer lugar en todo el multiverso creado por Zenosama, rey del todo.
El gran árbol virudo era todo lo contrario al Hakai. No tenía nada que ver con la destrucción, puesto que era el origen de la vida. De allí provenía Keiru y como tal podría detener con su técnica virudo a cualquier cosa que se relacionase con la destrucción. El Hakai no era problema para los elfos ni mucho menos para Keiru. Goku entonces se encontraría con Keiru e intentaría aprender aquellas técnicas místicas, ya que sabía que Bills también estaba enseñando el Hakai a Vegeta y no podía permitirse entonces ser superado por una técnica tan poderosa. Sin embargo, las técnicas élficas serían tan difíciles de aprender que Goku no podría llegar a dominarlas, puesto que no usaba ki sino magia antigua. Después de todo, Keiru era un antiguo hechicero élfico, de los últimos que quedaban en el planeta Elf. Keiru y Goku se habían hecho amigos rápidamente porque el elfo le gustaba el corazón puro y la amabilidad del Saiyajin, pero al no poder enseñarle su técnica, Keiru le colocaría un sello en el pecho a Goku y le ofrecería su ayuda en caso de sentir que un Hakai se activara contra el cuerpo de Goku. Ya veo, así que ahora mi técnica más poderosa queda débil ante ti, ¿eh? Decía Bills mirando la palma de sus manos y a las flores que salían del Hakai. El Hakai es una técnica de destrucción, una técnica que no debería existir y usted la acaba de utilizar contra uno de sus conocidos, diría Keiru muy seriamente. ¿Y? Preguntaba Bills algo arrogante y sin preocupación. ¿Acaso no tienes remordimientos por todos los planetas que has destruido o todas las vidas que te has llevado? Preguntaba Keiru con odio. No, ¿por qué debería sentirlo? Uno debe olvidar sus pecados. Respondería Bills sin darle importancia a todo lo que había destruido. Vamos, vamos, no se peleen. Además, este es un combate entre Bills y yo. Si no peleara con todas sus técnicas y su poder, no podría perdonarlo. Sonreía a Goku, pero a la vez estaba muy serio. La batalla volvería a comenzar, pero con técnicas y golpes leves para ir aumentando poco a poco su poder. Ambos recibían del uno y el otro puñetazos cada vez más fuertes, y las ráfagas de poder volvían a destruir todo a su paso. Los árboles empezaban a caer, las montañas se partían en 1000 pedazos y las plantas eran desintegradas. Unas hojas secas caerían sobre la mano de Keiru. Ambos son destructores. Pensaba Keiru mirando con desagrado y con odio a Goku y a Bills. Whis miraba desde la distancia a Keiru. ¿Qué estás tramando, elfo? Después de milenios te apareces frente a un dios. Esto no es un acontecimiento normal, pensaría Whis para sí mismo. Bills intentaba usar el Hakai en muchas ocasiones durante la pelea, pero esa técnica era cancelada rápidamente por Keiru y su técnica inusual virudo. Demonios, no me gusta depender de otro sujeto para estar al poder de Bills, pero no me queda otra opción. No sé si mi ultra instinto podría ganarle al Hakai. De todas formas, no vale la pena arriesgarse. Pensaría Goku muy frustrado por recibir una ayuda de más para su combate. Bills observaría con odio cómo sus ataques eran cancelados por Keiru. Entonces dejaría su frustración a un lado y pensaría con claridad. Bien, entonces si tú eres la causa de que no pueda usar mi Hakai, solo debería acabar con ese elfo para volver a usar mi Hakai. Gritaba Bills enfurecido y embestiría directo contra Keiru. ¿Qué? ¡Viene directo hacia mí! Gritaría Keiru desesperado y se cubría con ambos brazos todo su cuerpo. Sin embargo, el puño de Bills sería interrumpido por la mano de Goku, que atraparía con su propia mano el golpe. ¡No intentes hacer algo estúpido, Bills! ¡Keiru no es un guerrero!, decía Goku enfurecido. ¿Acaso crees que me importa?, preguntaría Bills usando su otra mano y lanzando todo su poder hacia el rostro de Goku. Goku solo lo esquivaría y devolvería él mismo su propia ráfaga contra Bills. No puedo esquivarlo, pensaba Bills, asustado de ver todo el poder que tenía el Ultra Instinto mezclado con la fase Super Saiyajin Dios. Una onda azul cubriría por completo a Bills y lo haría gritar hasta lastimar todo su cuerpo. La ráfaga terminaría y Bills caería derrotado hacia el suelo. Whis se sorprendería al ver esto y se acercaría a Goku. Después le tocaría el hombro a Goku con su báculo y diría: supongo que ahora tú serás el nuevo dios de la destrucción. Bills, sin el Hakai eres alguien débil. Te confiaste por tener una técnica tan poderosa y no entrenaste para superar tus límites. Ese fue tu error, decía Goku mirando a Bills, quien se encontraba en el suelo muy herido. Keiru se sorprendería tanto del nuevo nombramiento que sentía todo el potencial de Goku. Es puro, pero el Ultra Instinto hace que cambie su personalidad. ¿Acaso he cometido un error ayudándolo? Siento que se acerca un futuro muy malo para este universo. Se preguntaba Keiru preocupado mientras observaba a Goku, quien se veía como alguien totalmente diferente.
Bills se encontraba completamente inconsciente debido a la pelea que había tenido contra Goku. El dios de la destrucción no podía tan siquiera levantar uno de sus músculos. Ahora que Goku había derrotado a Bills, sería convertido por Whis en el nuevo dios de la destrucción. Es por eso que usó sus poderes para cambiarle su ropa desgastada por un nuevo traje de pelea. Bien, lo siento mucho, Bills, pero necesitaba hacerlo. Así que ahora que he ganado, podrás demostrarme tus verdaderos poderes, ¿verdad? Le decía a Goku muy emocionado a Whis. Sí, ahora podré entrenarte como debe ser. Bills ha perdido las ganas de entrenar hace mucho tiempo, pero tú pareces querer romper tus límites. Respondía Whis orgulloso. Bien, entonces esto será emocionante, diría Goku sonriendo y expulsaría mucho de su ki. Pero antes que comencemos una pelea, te advierto una cosa, advertía Whis seriamente. Goku, sorprendido, dejaría de elevar su ki y volvería a la normalidad. ¿Qué cosa quieres decirme, Whis? Preguntaba Goku curioso. Lo que quiero decirte es que mi Hakai es 5 veces más poderoso que el de Bills. Si tu amigo Keiru no lo detiene, serás borrado de toda existencia, Goku, explicaba Whis mirando con una sonrisa engreída a Keiru. ¿Qué? ¿5 veces más fuerte? Gritaba Goku muy sorprendido y se cruzaría de brazos de forma pensativa. ¿De verdad este ángel tiene todo ese poder?, se decía Keiru para sí mismo muy preocupado. Bueno, no importa, confío en que Keiru lo detendrá. Él no es un guerrero como nosotros, pero al menos tiene técnicas muy curiosas. Sonreía Goku mirando a Keiru. Sin embargo, el elfo no tenía motivos para sonreír, más bien estaba preocupado. Cerraría sus ojos pensando en los peligros que podría llevar los dioses destructores y cómo los ángeles buscaban dioses cada vez más poderosos como Goku. ¿Qué pasaría si más dioses así aparecieran? Con sus poderes ilimitados serían incapaces de ser detenidos por alguien, pensaba Keiru muy asustado. ¿Qué es lo que debería hacer?, se seguía preguntando Keiru para sí mismo. Goku es un ser de corazón puro, pero el Ultra Instinto me ha demostrado más de una vez cómo puede corromper a alguien. Suspiraba Keiru recordando a su hermano. Keiru reviviría momentos del pasado, recuerdos de los elfos que ellos, al igual que los ángeles, pudieron aprender a controlar el Ultra Instinto. Al principio todo marcharía bien y la raza élfica usaría ese poder para defenderse de los demonios, pero tarde o temprano ese estado sería lo que comenzaría la batalla entre su raza. Una batalla que acabó con gran parte de la raza de los elfos, conocida como la ruptura élfica. Los elfos sedientos de poder aprenderían el Ultra Instinto, pero sin embargo el instinto de estas criaturas sería todo lo contrario a sus personalidades. Un elfo por lo general buscaba la paz y brindar apoyo a todas las criaturas existentes, pero cuando dominaba el Ultra Instinto, sus ansias de conquista y poder crecían. Fue una raza que se destruyó sola. Keiru era muy joven para haber participado de esa batalla, pero había escuchado los relatos de su padre y había visto a su propio hermano convertirse en un ser destructor. Era un elfo amable que siempre cuidaba de Keiru, pero cuando logró dominar el Ultra Instinto luchó contra su propio padre y acabó muerto por sus ansias de poder. Keiru, ahora que sabía que Goku tenía el Ultra Instinto, se preocuparía más. ¿Cuánto tardaría Goku en aburrirse y querer conquistar o destruir? Sus ansias de pelea podrían acabar convirtiéndolo en un dios imparable de la destrucción. El Ultra Instinto es una técnica que podría cambiar personalidades. Entonces, no tengo otra alternativa, pensaba Keiru abriendo sus ojos de par en par y mirando seriamente a Goku. No, Goku, yo no podría detener un Hakai tan poderoso, decía Keiru como respuesta final. ¿Qué? ¿Entonces qué haré? No puedo pedirle a Whis que no lo use. Vamos, Keiru, tiene que haber una manera, rogaría Goku juntando sus palmas en forma de súplica. Sí la hay, pero eso haría que tengas que postergar la pelea un poco, respondía Keiru planeando una estrategia rápida en su mente. ¿Qué planeas, elfo?, pensaba Whis de forma sospechosa. Para detener ese tipo de poder necesitas de una piedra, un objeto muy poderoso que es capaz de darme hechizos divinos. Como verás, la técnica que utilizo para detener el Hakai es una técnica de nivel 2, comentaba Keiru dándole una explicación a Goku. Keiru dividiría el tipo de hechizos en nivel 1, normal, nivel 2, anormal. Ese sería el tope de sus poderes, pero existiría un nivel 3, divino, un poder que solo es digno de los reyes élficos.
élficos, y un elfo normal como Keiru solo podía llegar hasta el nivel 2, aunque con ayuda de cierto objeto podría llegar a un nivel divino y muchos hechizos se desbloquearían para el elfo poseedor del objeto. ¡Oh, ya veo! ¿Y cuál es ese objeto?, preguntaba Goku sorprendido. Ese objeto es la piedra de luz, diría Keiru levantando su dedo índice. Whis abriría sus ojos de par en par y se sorprendería. ¡Oh, así que el elfo tenía planeado eso!, pensaba Whis. ¿Y qué tienes que hacer para obtener la piedra de luz?, preguntaría Goku mirando a Keiru. Necesito recuperarla, respondería Keiru frustrado. Vamos, Goku, ¿qué harás ahora? Debes ser muy cuidadoso, persuasivo. Un dios de la destrucción no puede darse lujos de perder el tiempo con razas antiguas. Tienes que saber visualizar cuando alguien intenta engañarte, pensaba Whis con una sonrisa. Bien, entonces vamos a buscar esa piedra de luz para ti, decía Goku levantando su pulgar. ¿Qué? Seguía pensando Whis frustrado. ¿Ni siquiera vas a preguntarle nada? Tal vez no seas un excelente candidato a lo que inteligencia se refiere, suspiraba Whis. Nuestra batalla será más adelante, Whis. Por favor, te pido que me esperes hasta poder contrarrestar tu Hakai, diría Goku un poco serio. Quizás no seas el indicado para el puesto de Dios, pero veo tu voluntad. Bien. De todos modos, esta será una prueba para ti, se decía Whis a sí mismo y cerraría sus ojos. Bien, yo curaré las heridas del señor Bills. Tú haz lo que tengas que hacer, Goku, decía Whis cargando a Bills en sus hombros y Goku asentiría con la cabeza. Pero Goku, ten cuidado, la piedra de luz puede ser muy peligrosa, advertía Whis entrecruzando una mirada seria con Keiru. ¿A qué te refieres?, preguntaba Goku muy confundido. Nada, solo debes ser precavido, diría Whis seriamente y finalmente Whis le daría la espalda a Goku y a Keiru y se retiraría. ¿Acaso se refiere a ti, Keiru?, preguntaría Goku confuso. Sí, me temo que los ángeles y elfos hemos competido muchas veces por la aprobación de Zenosama. Son celosos. Creen que somos criaturas peligrosas para sus puestos de ángeles, explicaba Keiru frustrado. Oh, ya veo, respondía Goku comprendiendo la situación. Bien, entonces ¿estás listo?, preguntaría Keiru poniendo una mano en el hombro de Goku. Sí. ¿A dónde iremos?, preguntaba Goku ansioso. A la colina del rey elfo, decía Keiru y ambos desaparecerían. Planeta Elf, colina del rey elfo. Goku y Keiru aparecerían frente a un gigantesco castillo de color blanco. ¡Wow! ¡Esto es enorme!, diría Goku muy sorprendido. Este lugar fue construido por enanos cuando los elfos los salvaron de la esclavitud de los ángeles, comentaba Keiru posicionando sus manos hacia atrás y caminando lentamente. ¿Enanos? ¿Hablas de gente pequeñita?, preguntaría Goku imaginándose en su cabeza a Chaos y a Krillin. No exactamente, los enanos son constructores y guardianes. Es una raza, no son solo pequeños, sino que tienen unas manos capaces de forjar objetos increíbles. Ellos fueron quienes crearon la piedra de luz, explicaba Keiru seriamente. Goku y Keiru serían cuestionados por los caballeros élficos que custodiaban la gran puerta hacia el castillo. Después de muchas preguntas en una lengua que Goku no comprendía, los caballeros dejarían pasar a Keiru junto con Goku. Goku abriría la boca muy sorprendido y ambos caminarían hacia un gran salón donde se desplegaría un gran banquete en una mesa gigante. No conocía esta parte de tu planeta, creí que ustedes no comían, decía Goku mientras que la baba se le caía de la boca por la comida que estaba viendo. Adelante, puedes comer, diría uno de los elfos de cabello blanco y con las orejas igual de puntiagudas que Keiru, pero este llevaba una corona. Muchas gracias, decía Goku e iría sin dudar hasta la mesa y comería muy rápido todo lo que podía. Tú también, Keiru, siéntate y come, le ofrecía comida el elfo a Keiru. Muchas gracias, su majestad, respondía Keiru sentándose a comer junto con Goku. Goku se detendría por un momento con la boca llena y preguntaría: ¿Su majestad?, preguntaba Goku muy sorprendido. Así es, respondería el rey elfo señalando su corona. Goku se levantaría rápidamente y agacharía su cabeza en señal de respeto. ¿Qué haces?, preguntaría el rey elfo con una sonrisa. Es que Bills me dijo que debía mostrar respeto hacia los reyes. Se molestaba mucho cuando no lo hacía con Zenosama, respondería Goku mientras se volvía a sentar.
El rey elfo comenzaría a reír. Aquí no hace falta que uses ese tipo de cosas. Todos aquí somos hermanos. Hemos nacido del gran árbol. Yo me considero un igual ante los demás, comentaba el rey. Oh, ya veo, decía Goku pensativo mientras se llevaba un plato de fideos a la boca. Y díganme, ¿qué es lo que andan haciendo por aquí? ¿A qué se debe esta visita tan repentina?, preguntaba el rey elfo hacia Kaoru con tono amigable. Escúcheme por favor, su majestad, necesitamos la piedra de luz, pedía Kaoru decidido. El rostro del rey elfo cambiaría y se volvería serio. ¿Piedra de luz? ¿Qué pretendes, Kaoru?, preguntaba el rey mientras gritaba muy molesto. Hay un oponente muy fuerte al cual Goku se debe enfrentar, explicaba Kaoru señalando a Goku. Les doy de comer en mi salón. ¿No es suficiente eso? ¿Cómo osas pedir tal preciado objeto? El rey gritaba más que antes, muy enfadado. Lo necesitamos. Es para detener a Whis, diría Goku de forma desinteresada. ¿Whis? ¿El ángel? ¿Quieres utilizarla contra él? ¿Acaso te volviste loco, Kaoru?, preguntaría el rey sorprendido. No, estoy más cuerdo que nunca. Es por eso que necesito la piedra. Necesitamos la piedra, respondía Kaoru frustrado. Jamás, nunca te daré un poder como ese. Eres bienvenido a mi salón, pero no olvides que tienes la misma fama corrupta que ha tenido tu hermano, respondería el rey elfo levantándose de su silla y moviendo un collar que llevaba en el cuello. Kaoru aprovecharía el movimiento y se abalanzaría en un segundo para tomar el collar. El rey elfo observaría sorprendido cómo el cuerpo de Kaoru se electrocutaría completamente y lo mandaría a volar. ¡Kaoru!, gritaría Goku y luego se levantaría muy sorprendido e iría a ayudar a su amigo Kaoru. Estoy bien, decía Kaoru levantándose. ¿De verdad pensaste que la piedra de luz sería dada así nada más?, preguntaba el rey elfo completamente molesto. ¡Salgan de mi salón! ¡No quiero volver a verlos nunca más!, gritaba el rey elfo y dos guardias con armaduras blancas se pondrían en posición para pelear. Vamos. Nos iremos sin resistirnos. Conozco el camino, respondería Kaoru y se llevaría consigo a Goku. Una vez fuera, Goku le preguntaría a Kaoru: ¿por qué hiciste eso? No era necesario, él nos trató amablemente, preguntaba Goku confundido. Miente, Goku, ¿acaso no lo ves? Tenemos que robarle la piedra de luz, respondería Kaoru con un rostro serio. ¿Robar? Si la piedra está en su poder, eso significa que no podemos hacer nada, decía Goku cansado. No, Goku, la piedra le pertenecía a mi hermano, él la robó, tienes que ayudarme a recuperarla, explicaba Kaoru seriamente. ¿Qué debo hacer? Si lo que Kaoru dice es cierto, tendré que robarle la piedra de luz al rey, pero si no lo consigo, no podré detener el Hakai de Whis. Debo conseguir esa piedra para tener la mejor batalla que he tenido hasta ahora. Y no puedo permitir que Whis se contenga contra mí. Conseguiré esa piedra como sea, se decía Goku a sí mismo muy emocionado, pero a la vez estaba preocupado. Si no conseguían la piedra de luz, Goku podía morir luchando contra Whis y desaparecer para siempre. Ahora que Kaoru se había rebelado en contra de su rey para robarle la piedra de luz, estaba intentando convencer a Goku de que le ayudara con su plan. No creo que la mejor opción sea robarla. Lamento que se le haya arrebatado a tu hermano, pero no creo que esta sea la mejor opción, decía Goku negando con su cabeza. ¿Así que crees que este rey es bueno solo por el trato que nos dio? Bien, pues entonces te mostraré algo. Ven conmigo, diría Kaoru avanzando hacia la parte trasera del gran castillo. Ambos caminaban por una alta colina y del otro lado se veía una gran montaña brillosa. ¿Qué es lo que vas a mostrarme, Kaoru?, preguntaba Goku mirando de forma curiosa. Ahí, diría Kaoru señalando a la montaña, específicamente a una caverna con rieles en el suelo. ¿Qué tiene? Es solo una cueva, respondía Goku llevándose las manos a la cabeza algo confundido. Bajemos, decía Kaoru lanzándose hacia el frente de la mina. Dentro de la cueva había unas antorchas que iluminarían a duras penas el oscuro lugar. ¿Qué es lo que hay aquí?, preguntaría Goku con curiosidad. Ambos comenzarían a caminar y Kaoru llevaría una antorcha en su mano. Es hora de que sepas algo. Te he contado que los enanos construyeron el castillo y que son buenos forjadores, ¿verdad?, preguntaba Kaoru seriamente. Sí, me lo dijiste apenas llegamos a él, respondía Goku confuso. Pues te he mentido, decía Kaoru con un rostro serio mientras avanzaba. ¿Qué
¿Por qué? Preguntaba Goku impresionado, porque los enanos no fueron traídos aquí de forma pacífica. Terminaba de decir Kaoru a la vez que iban cada vez más a lo profundo de la mina. Allí las antorchas serían innecesarias ya que era un lugar lleno de diamantes similares a la piedra de luz y completamente brilloso. Ahí dentro había varios enanos haciendo el trabajo de mineros y excavando las preciosas piedras. Algunos de ellos lucían sucios, agotados y con sudor en sus cuerpos. Todos trabajaban duramente aprisionados con cadenas. También había uno de los elfos que los vigilaba con los brazos cruzados y una mirada muy seria. El rey ha obligado a todos ellos a conseguir más y más objetos como la piedra de luz. Los enanos son esclavizados por el rey elfo, decía Kaoru seriamente. El elfo que hacía de guardia daría el alto a los dos intrusos. Kaoru apagaría la luz de su antorcha y antes de que el otro elfo pudiese dar la alarma, sería fuertemente golpeado por una patada de Kaoru. El elfo que estaba cuidando el lugar caería y los enanos se sorprenderían. ¿Esclavizados? Esto es horrible, diría Goku seriamente. No quise decirte la verdad porque temía que comenzaras a odiar al rey, pero esta es la única forma de que entiendas de que mi rey es un peligro para las demás especies, si la piedra de luz sigue en su poder, comentaba Kaoru mientras cubría su rostro con la oscuridad del lugar. Varios enanos verían al elfo que estaba en el suelo y uno de ellos gritaría: ¡Rápido! ¡Somos libres! ¡Nos han liberado! Gritaban los enanos. ¿Has sido tú? Preguntaba un enano emocionado a Goku. ¿Qué? ¿Yo? Preguntaría Goku señalándose a sí mismo. Cuéntales la verdad, enano. Cuéntales que el rey los ha encerrado aquí dentro. Decía Kaoru acercándose cada vez más y dando a conocer su rostro frente a los enanos. Uno de los enanos señalaría con horror a Kaoru y diría: ¡Eres tú! Goku no vería el gesto ya que le estaría dando la espalda a Kaoru, pero los enanos habían visto cómo el elfo sonreía de forma maligna y llevaba su dedo índice en gesto de silencio hacia su boca. Anda, cuéntales cómo el rey los ha encerrado, diría Kaoru con un tono amenazante. Y así el enano había captado el mensaje, puesto que si decía algo que Kaoru no quería, estos acabarían muertos. Fue entonces que uno de los enanos comenzó a narrar la historia. Un elfo totalmente corrompido por el ultra instinto había luchado con los enanos guerreros más fuertes y los había vencido. Este elfo tomó a los enanos constructores y se los llevó al rey como obsequio. Una vez que los enanos fueron encarcelados, construyeron el castillo y forjaron objetos muy poderosos con las piedras que sacaban de la caverna. Fue allí que nació la piedra de luz, encontrada por uno de ellos y que fue puesta en el centro del árbol de la vida para obtener distintos poderes divinos. ¿Por qué no usaron las piedras para escaparse de aquí? Preguntó Goku confundido. Los elfos solamente pueden usar magia, nosotros solo construimos y forjamos, señor. Ningún enano podría hacer un hechizo del nivel de la piedra de luz, explicaba el enano muy molesto y con la cabeza baja. Bien, ya lo oíste, Goku. Estos enanos fueron esclavizados por un ser maligno y traídos aquí para servirle al rey. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Tomarás la piedra de luz o no? Preguntaba Kaoru seriamente. Goku ahora era un dios, había derrotado a Bills y algo dentro de él le decía que debía tomar cartas en el asunto. Fue así que finalmente, decidido a que ninguna otra raza sufriera lo mismo que los enanos, daría el primer golpe e iría a robarle la piedra al rey. Tomaré la piedra y haré que el rey caiga, decía Goku furioso mientras apretaba sus puños. Bien, adelante, yo liberaré a estos enanos, diría Kaoru preocupado. Y de esta forma Goku saldría de ahí volando muy rápido mientras que los enanos se asustaban cada vez más por haberse quedado solos con Kaoru. Bien hecho, me ha encantado tu relato, comentaba Kaoru con una sonrisa. Hicimos lo que querías, libéranos, demonio, gritaba el enano enfadado. Kaoru usaría sus dedos y una técnica de luz para cortar las cadenas de los enanos. Bien, todos ustedes están liberados, sonreía Kaoru y cerraría sus ojos. Uno de los enanos intentaría caminar con desconfianza y alejarse, pero sería atravesado por un rayo de luz que saldría del dedo de Kaoru. ¿Qué haces? ¡Prometiste liberarnos!, gritaba uno de los enanos con terror en su voz. Y eso hice. Los liberé. Lo que haga después es solo asunto mío. Sonreía Kaoru mientras apuntaba con su dedo al enano. ¡Demonio élfico!, gritaba uno de ellos antes de ser atravesado junto con sus demás compañeros. Todos los enanos caían uno por uno y morirían frente al elfo. Bien, ya son todos, diría Kaoru y comenzaría a volar fuera de la caverna, pero uno de los enanos con un hueco en el pecho se levantaría y herido caminaría fuera de la caverna. Goku entraría en el castillo y comenzaría a pelear
lidiar con los elfos que se interpondrían en su camino, pero no como el Goku amable de siempre, sino como un Goku enfurecido, digno del puesto de dios de la destrucción. ¡Rey Elfo!, gritaba Goku en el enorme salón. Te he prohibido la entrada a mi palacio. ¿Qué es lo que haces aquí?, preguntaba el Rey Elfo completamente molesto. He venido a arrebatarte eso para que no vuelvas a hacer daño a otra especie, gritaría Goku señalando la piedra de luz. ¿Qué? ¿A qué te refieres?, preguntaría el Rey Elfo. Hablo de los enanos que tienes trabajando en las minas, diría Goku seriamente. Oh, eso. Los enanos no son una raza, simplemente son herramientas, nuestras herramientas. Además, es muy hipócrita de tu parte culparme a mí de esclavista cuando tú estás al lado de uno, decía el Rey Elfo señalando a Keiru, quien entraba por las enormes puertas del salón. Mientes, yo jamás sería un esclavista, gritaba Keiru enfadado. Sí lo eres, tú me trajiste a esos enanos, decía el Rey Elfo con los brazos entrecruzados. Goku, no le creas, está mintiendo. Mi rey me confunde con mi hermano, el corrompido ser que casi acaba con todo. Yo jamás haría algo así, yo solo busco la paz, decía Keiru mientras gritaba muy desesperado. ¿Qué demonios está pasando aquí? No lo entiendo. ¿Quién de ustedes dos dice la verdad?, preguntaba Goku muy confundido. ¿Acaso no me crees, Goku? He sido yo detuve el Hakai por ti. Tienes que creerme, este rey solo dice mentiras. La frustración de Keiru era tan grande que Goku no podía creer en la idea de que su amigo fuese un esclavizador y un traidor. Sería entonces que Goku tomaría la decisión de encargarse primero del rey y luego averiguar la verdad de Keiru. Se acercaría muy lentamente hasta el rey y le exigiría la piedra, pero sin embargo este se negaría completamente. Ambos comenzarían una lucha, pero los elfos no eran guerreros sino hechiceros. Tenía hechizos tan potentes que sería hasta capaz de absorber el ki y las técnicas de Goku. Goku intentaba activar su ultra instinto, pero el rey usaría su técnica negación impidiendo que el ki de Goku aumentara, como si hubiese puesto una barrera a sus poderes ilimitados. No entiendo, ¿qué es esto?, preguntaba Goku muy frustrado. Es el poder de la piedra mágica, nacida del árbol de la vida. También tiene hechizos para absorber vitalidad, explicaba el Rey Elfo con una sonrisa malvada. Parecía que Goku se quedaba cada vez con menos energías y fuerzas para pelear. No puede ser, yo soy un dios, soy el nuevo dios de la destrucción, no deberían existir límites para mí, se diría Goku a sí mismo. Solo eres un cabeza hueca que busca pelear, pero nosotros, los de las razas antiguas, podemos manejar hechizos capaces de salir de tu imaginación, comentaba el Rey Elfo emocionado por toda la vitalidad que este absorbería de Goku. Goku caería de rodillas ante el poder de la piedra de luz, no le quedaban energías, todos sus poderes e inclusive el ultra instinto se perdería con la luz que salía de la piedra de luz. Sin embargo, el Rey Elfo se confiaría tanto que había olvidado a Keiru, bajaría tanto su guardia que Keiru vería la oportunidad para llegar a su espalda y atravesarlo con su brazo entero. La sangre salpicaría todo el lugar y se derramaría de los dedos de Keiru. ¡No puedes matar a tu rey!, gritaba el Rey Elfo completamente aterrado y perdiendo sangre a chorros. El Rey Elfo caería y Keiru tomaría la piedra bajo su poder. Goku se levantaría del suelo muy cansado y le sonreiría a Keiru. Le pedía por favor que este le devolviese los poderes que la piedra de luz había absorbido de su cuerpo, pero una pequeña sonrisa aparecería en el rostro de Keiru. ¿Y si no lo hago, qué?, preguntaría Keiru con una mirada asesina. Por favor, Keiru, no puedo creer en el poder de esta piedra. Ni siquiera siendo un guerrero tan fuerte pude contra ella. Regrésame mi fuerza, suplicaba Goku. Me temo, Goku, que no puedo hacerlo. Tú eres un dios de la destrucción, y no puedo permitir que a alguien con tu nivel de destrucción le sea regresado todo su poder, decía Keiru seriamente. Luego Keiru no respondería y se quedaría callado, puesto que ahora su mirada sería atraída por el brillo de la piedra de luz. El rey tenía razón. Eres tú el corrompido, me engañaste. Maldición, fui un tonto al confiar en ti, gritaba Goku lamentándose sin ni siquiera poder dar 2 pasos sin caerse. Keiru solo sonreía y diría: yo solo busco la paz, Saiyajin. Los elfos solo buscamos la paz, seguía diciendo Keiru sonriendo con una mirada asesina. No puedes traicionarme, confía en ti, Keiru. Maldita sea, ¿por qué haces esto? Goku gritaba y suplicaba con los ojos cerrados. No podía creer que su amigo Keiru le estaba traicionando, y tal vez ahora lo mate sin piedad como lo hizo con el Rey Elfo.
Ahora que Keiru había revelado su verdadera intención, Goku no podía hacer nada para detenerlo, al menos no con su fuerza física. Es por eso que intentaría hablar con el elfo. ¿Al menos crees algo de lo que tú mismo dices?, preguntaba Goku furioso. Por supuesto, si te conviertes en un dios de la destrucción, dime, ¿cuánto pasará hasta que empieces a destruir planetas de forma incontrolable? Tal y como lo hizo Bills todos sus años siendo un dios. Destruyeron tanto, inclusive a mi hermano, decía Keiru cerrando sus ojos y recordando sucesos del pasado, recordando cómo su hermano había sido destruido por los dioses de la destrucción. ¿Planeas la paz esclavizando otras razas?, preguntaría Goku cada vez más enojado. Son herramientas, la verdadera paz proviene de los elfos, y como tal somos los únicos que podemos gozar de ella junto al rey Zenosama, respondía Keiru con una sonrisa y apuntando con sus dedos hacia el corazón de Goku. ¡Alto!, gritaba una voz que venía desde la espalda de Goku. Goku miraba cansado con las pocas fuerzas que le quedaban y vería a uno de los enanos que había sobrevivido en las minas. Keiru lo observaría con odio, así que uno de ellos se me escapó, pensaba Keiru. El enano cargaba consigo un martillo de oro y sostendría su pecho ensangrentado con una mano. ¿Por qué te presentas ante nosotros? A los enanos le gusta interrumpir, decía Keiru apuntando con su dedo al enano. ¿De qué hermano estabas hablando, demonio?, preguntaba el enano con cansancio. Esta conversación no te incumbe. ¡Muere!, gritaba Keiru emitiendo un leve brillo de luz en la punta de su dedo. Así que los rumores eran ciertos, diría el enano cerrando sus ojos y sonriendo. Keiru, sorprendido, dejaría de apuntar con su dedo índice y preguntaría: ¿qué rumores? Habla, enano, preguntaba Keiru curioso. Los dioses ya te detuvieron una vez y lo volverán a hacer, diría el enano. ¿Pero qué cosas dices? Yo no fui. Mi hermano fue derrotado por los dioses. Mi hermano fue corrompido y destruido. No fui yo, gritaba Keiru asustado y con la voz temblorosa. No. Mi abuelo me contó lo sucedido mucho antes de que nos esclavizaras, comentaba el enano seriamente. 3000 años antes de la conquista de los enanos, Keiru en sus 40.000 años había apreciado toda la vida en el planeta Elf, amaba a los animales y las flores que encontraba en su camino, cuidaba a los suyos y a todo lo que le rodeaba, pero un día Zenosama creó un nuevo sistema para el multiverso conocido, un sistema en el cual creadores como destructores tenían su lugar, su posición para destruir y crear a puro placer. Keiru veía a razas enteras extinguirse mientras otras serían creadas. No podía adaptarse a este cambio repentino, a esta destrucción que solo tenía sentido en la mente de Zenosama. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Por qué crearían todo esto para luego destruirlo? No puede ser. Esto es tan frustrante, pensaba Keiru muy frustrado por no poder hacer nada. Pensaría entonces en cambiar las cosas, en intentar al menos controlar un poco de todo este sistema en el multiverso. Sería por esto que se presentaría de rodillas ante Zenosama. Por favor, Zenosama, permítame guiar a estos seres destructores. Permítame a mí y a mi raza élfica hacerles conocer lo preciado que puede ser el multiverso y las maravillosas virtudes que tiene, rogaba Keiru con los ojos cerrados y la cabeza agachada. No, respondería Zenosama de forma cortante. No. ¿Pero por qué?, preguntaba Keiru muy confuso mientras el sudor le recorrería por la frente. Porque ya tenemos a otros para ese puesto, comentaba Zenosama mientras jugaba haciendo flotar un pequeño balón rojo. ¿Qué? ¿A quiénes?, preguntaba Keiru frustrado. Pues, a los ángeles, decía Zenosama presentando al supremo sacerdote ante Keiru. Es un honor conocerlo, diría el supremo sacerdote. ¿Quiénes son ellos? Nunca escuché de ustedes, decía Keiru muy sorprendido. Son mi creación más importante hasta el momento, respondería Zenosama. Y esas serían las palabras que comenzarían con la corrupción de Keiru. El elfo volvería a su planeta y le exigiría al rey hacer algo al respecto, pero este se negaría puesto que su naturaleza era sumamente pacífica. Keiru había logrado activar el Ultra Instinto y tomaría unos cuantos hechiceros de su raza para rebelarse. La mayoría había aprendido a dominar el Ultra Instinto y todos ellos iniciarían una devastación como jamás otra fue vista en todo el multiverso. Un Keiru mucho más enojado y grande estaba destruyéndolo todo a su alrededor con una gran sonrisa. Keiru había destruido y utilizado los hechizos más poderosos contra su propia raza. Asesinó a la mayoría de los ángeles y esclavizaba a las razas para entregarse
dárselas a su rey. Su ultra instinto sería tan poderoso que muchos de los otros dioses intentarían contenerlo, pero nadie podía contra un poder tan grande y destructivo. Nadie salvo el mismísimo sacerdote supremo y Zenosama. Ambos seres detendrían el caos que ocasionaría Keiru, pero a un hechicero jamás podían vencerlo a la fuerza, y desaparecerlo no era una opción, puesto que al ser un hechicero élfico, siendo principalmente las primeras creaciones de Zenosama, sabrían contrarrestar y volver a aparecer ante su creador. Sería entonces que Zenosama utilizaría un hechizo de reinicio, uno en donde Keiru desaparecería pero volvería a reencarnar y nacer en otro elfo. Cuando el supremo sacerdote quiso destruir a este nuevo bebé, Zenosama lo detuvo diciendo que ya no era una amenaza para el multiverso. Fue entonces que Zenosama le pidió al rey elfo que cuidara de aquel bebé, puesto que tendría una segunda oportunidad para nacer con su naturaleza pacífica y no despertar el ultra instinto. Época actual. Keiru, completamente sorprendido, no podía creer todo lo que había contado el enano. ¡Mientes!, gritaba Keiru, completamente impactado al escuchar la noticia. No es así, Keiru, todo lo que te dijeron es mentira, no era tu hermano, siempre fuiste tú. Tu vida anterior, respondía el enano acercándose. Sería entonces que Keiru, completamente al borde de la locura, comenzaba a sujetarse de la cabeza muy nervioso. Se arrancaría alguno de sus cabellos por la frustración mientras otra voz saldría de él. Sí, es verdad. He estado esperando que despiertes, decía esa voz. Acabemos con ellos. Terminemos lo que empecé hace miles de años. Seguía diciendo la voz que salía de Keiru. El enano miraría a Goku y le asentiría con la cabeza. ¿Qué vas a hacer?, preguntaba Goku intentando levantarse, pero era inútil, no tenía la fuerza suficiente para mantenerse en pie. Demonios, mis energías. Mi vitalidad está por los suelos, se decía Goku a sí mismo mientras observaría impotente cómo el enano se acercaba a Keiru. Tenemos la piedra del alma, hazlo, conquista todo lo que te rodea, tengamos más razas a nuestro poder y seamos el nuevo rey elfo. Decía la voz en la mente de Keiru y todo su cuerpo perdería el equilibrio y temblaría hasta gritar. Cállate, cállate, tú no existes. ¡Todo esto es una mentira!, gritaba Keiru nervioso y preocupado. El enano aprovecharía el descontrol de Keiru y le arrebataría del cuello la piedra del alma. De todas formas, Keiru no se daría cuenta puesto que estaba luchando consigo mismo y comenzaría a gritar como nunca. Todo a su alrededor temblaría mientras una aura blanca y negra lo rodearía lentamente. El enano se acercaba hasta Goku y pondría la piedra del alma frente a él. ¿Qué es lo que vas a hacer?, preguntaba Goku agotado. Liberar tus poderes, ¿qué más?, respondería el enano algo enojado. Bien, muchas gracias. Eres muy amable, decía Goku sonriendo. Pero luego de esto seguramente absorberás toda la esencia de la piedra del alma. ¿Estás seguro de que tu cuerpo puede soportarlo?, preguntaba el enano con preocupación. Por supuesto, mi cuerpo es extremadamente fuerte. Podré soportar ese poder y más, respondería Goku levantando su pulgar a duras penas. Bien. Entonces te pido por favor que liberes a mi raza luego de esto, diría el enano elevando su martillo dorado hacia el cielo. Así lo haré, te lo prometo, respondería Goku, pero una explosión mandaría a volar al enano por los aires. ¡No!, gritaba Goku enojado. Frente a él estaba con un aura completamente maligna, un nuevo Keiru con los ojos completamente blancos y emanando una fuerza ilimitada. ¿Acaso intentaban destruir mi preciada piedra del alma? ¿De verdad llegarían hasta ese límite por detenerme?, preguntaba Keiru acercándose lentamente. ¡Maldición! ¡Estábamos tan cerca!, pensaba Goku mirando al enano que parecía querer volver a levantarse. Por todos los dioses élficos, ese enano es una molestia. Sonreía Keiru apuntándolo con su dedo, pero antes de que tan siquiera pudiese disparar, su ataque sería desviado hacia los cielos. Frente a él se encontraba Whis, quien estaba muy serio. Sabía que no estabas planeando nada bueno cuando te dejé partir con Goku, comentaba Whis seriamente. Gracias, Whis, decía Goku aliviado de ver a su futuro maestro. Pensé que podrías con la situación, pero veo que estás perdiendo. Whis suspiraba al ver el estado tan deplorable de Goku. No sé cómo lidiar contra los hechizos. Si fuese un oponente normal, ya lo habría derrotado, decía Goku sonriendo. Así que el ángel vino hasta la tela de araña. Bien, por mí está bien.
Iré acabándolos uno por uno. Gritaba Keiru y junto con Whis comenzarían una batalla por todos los cielos y destruyendo todo a su paso. Sería en este momento que el enano aprovecharía para acercarse hasta Goku y con su martillo tomaría una vez más la piedra del alma. Pero la pelea para Whis se ponía difícil, su Hakai no era rival para este nuevo Keiru, mucho más poderoso que antes y con un ultra instinto inigualable, tal y como hace miles de años atrás. Keiru se había convertido en el hechicero más poderoso de todo el multiverso. El enano martillaría una vez más haciendo que una simple grieta apareciera en la piedra. Volvería a martillar una y otra vez hasta que la piedra emitiría una leve luz. Sin detenerse, golpearía la piedra sin parar hasta que ésta se rompería en 1000 fragmentos que saldrían dispersados por todo el planeta Elf. Un leve brillo de luz saldría y entraría dentro de Goku. Una esencia brillosa y los poderes contenidos de miles de razas serían introducidos hacia el pecho de Goku. Whis y Keiru miraban sorprendidos hacia Goku y detendrían su pelea, puesto que ahora Goku se levantaría una vez más del suelo, con su cuerpo aún más grande que antes y emanando un aura igual o mucho más poderosa que el de Whis y Keiru, pero el aura blanca del Ultra Instinto se mezclaría con un aura de un color violeta oscuro. Goku miraría sus manos sorprendido. ¿Acaso eso es el Hakai? Se preguntaba Whis completamente orgulloso de Goku. ¿Cómo? No existe un Hakai que supere el nivel 5. Decía Keiru con su voz temblorosa. No subestimes el poder de un Saiyajin, gritaba Goku observando con odio a Keiru. Parece que ya no debo intervenir en esta pelea, diría Whis haciéndose a un lado y dejando la pelea en manos de Goku. Goku y Keiru se miraban muy serios. Lamentarás haber esclavizado a la raza de los enanos, decía Goku mirando con mucho odio a Keiru. ¿Ah, sí? ¿Y crees que mezclar tu Hakai con el Ultra Instinto te servirá? Preguntaba Keiru burlándose de Goku. Goku comenzaba a caminar paso tras paso lentamente hasta Keiru. Acércate. Tengo 1 y 1000 hechizos más para tu absurdo poder. Solo has incrementado un poco tu poder. Eres un idiota y como tal morirás. Gritaba Keiru lanzándose y juntando sus manos para emitir una luz cálida y blanca. ¡Hechizo supremo! ¡Sol Big Bang! Keiru gritaba y apuntaba con su nuevo ataque a Goku, quien tenía el Ultra Instinto y el Hakai combinados. Los hechizos de Keiru se habían vuelto muy poderosos, pero Goku con su nuevo estado se volvió más fuerte. Cualquiera de los dos podría ganar esta batalla, tanto el elfo como el Saiyajin. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku despertó un nuevo estado del Hakai con el Ultra Instinto dominado? Y también, ¿Goku le ganará a Keiru? ¿O el nuevo ataque de Keiru destruirá a Goku por completo? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la recopilación de todas estas películas. Si quieren ver más películas, más recopilaciones y más partes, dejen su like y comentario y suscríbanse. Si este video llega a 8000 likes, subiré las próximas recopilaciones sin falta. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente teoría.